Buenos días a todos y estamos todos comenzando este segundo día de Conferencia Regional de Educación. América Latina y el Caribe es superior y tenemos la satisfacción de abrir la obra con una conferencia. Homenaje con nuestra maestra Nilma Lima. Lino Gómez. La profesora Nilma es licenciada en Pedagogía y Maestría en Educación de la Universidad Gobierno Federal de Minas Gerais, además de tener un doctorado en Antropología Social de la Universidad de Sao Paulo. Realizó una pasantía de posgrado, doctorado en la Universidad de Coimbra, supervisado por Boaventura de Souza Santos, profesor en el Colegio de Educación en la Universidad Federal de Minas Gerais, y miembro de la Asociación Investigadores Negros Brasileños ABPN. Entre 2002 y 2013 coordinó el programa docente Acciones Afirmativas de Extensión de Investigación en la UFMG. También coordinó el Núcleo de Estudios e Investigaciones sobre las Relaciones, Acción Étnica Racial y Afirmativa NERA, y GT21 Educación y Relaciones Étnico-Raciales. Muerto durante la gestión 2013 también fue miembro del Consejo Educación Nacional en el periodo 2010-2014, adscrito a la Cámara de Educación Básica en 2013 y 2014 fue rectora de la Universidad de Integración Internacional de la Lusofonía Afro-Brasileño Nuestro UNILAB, convirtiéndose en la primera mujer negra en ocupar el puesto más importante en una Universidad Federal de Brasil en enero de 2015. OPA más importante dejó más este papel de ser el primer ministro de Secretaría de Políticas de Promoción Igualdad Racial de la Presidencia de República, la presidencia del CPIRD, República, que como resultado de la reforma administración en septiembre de ese año, se incorporó al recién creado Ministerio Igualdad Racial y Derechos de las Mujeres, humanos, de los cuales el autor estuvo a la vanguardia. Hasta 2016, Nilma Lina Gómez es una pionera empresa cuya producción se dedica a relación entre conocimiento y valoración de los negros y su emancipación social. La numerosa producción académica de autor pone reflexiones en la agenda teórico sobre el entrenamiento en relaciones raciales, en docentes, diversidad étnico-racial y movimientos sociales. Sus publicaciones incluir libros y artículos derivados de investigación de campo y destinado a la público universitario, a las narrativas de ficción dirigida a niños y jóvenes. Acabo de recibir un libro escrito por profesora y su madre María da Gloria, y le dije que no hay nada más. Es que se puede lograr más que escribir un libro, porque es necesario escribir uno. Reservar con mamá. Aplausos. No como pedagoga, ella también trabaja política como parte de su compromiso político. Enfoque epistemológico para producir ciencia con él, centrarse en lo social, preservando el vínculo continuo entre la educación básica y los movimientos sociales. Están interesados en siguientes áreas de investigación: diversidad, cultura y educación, relaciones, formación étnico-racial y educación, los docentes y la diversidad étnico-racial, desigualdades en políticas educativas, social y racial, y por esta misma razón es hoy investigador. Beca del Consejo Nacional de Busca en nuestro profesor del CNPq. Nilma, un gran honor para que podamos darle la bienvenida aquí. Muchas gracias por la invitación que tú acepté venir aquí y compartir con nosotros todo tu equipaje, muy importante para la conferencia regional y por los temas que aquí estamos abordando. Estoy seguro, tu mensaje será un mensaje que agregará mucho a lo que somos discutiendo nuestro futuro.
educación superior en América Latina y Caribe. La palabra está contigo. Muchas gracias. Gracias, que tengas un buen día para todos. Gente, quiero agradecer esto. Invitación. Quiero agradecer a mi colega Rui Opperman, profesor rector de URGS. Fue entonces cuando me llevó allí, celebrar una conferencia para agradecerle, forma gentil y afectuosa como yo, presentado, y también agradecer a cada uno. Y cada uno que desde que llegué expresó un inmenso cariño, reconocimiento para mí. Muchas gracias. Entonces quiero gente aquí presente sentirse representado y saludado en el pueblo de Francesc Pedro. Es representante aquí de la UNESCO y exalta la Denis Pires de Carvalho en representación de la Gorras con Alexandre Brasil representando CESU y toda esta organización. Nuestra conferencia también es un Andifesun. Mi decana, querida amiga Sandra Goulart, no sé si ya llegó Marcia, pero si no, Sandra llegó aquí representando, y los estudiantes presentan movimientos, investigadores sociales e investigadores. Entonces siéntete saludado y saludó a estas personas aquí quien también organizó este gran conferencia que estamos celebrando aquí. ¿Cuál es el resultado del trabajo? Proceso que se ha llevado a cabo y que también nos llevará a discusiones y reflexiones para la próxima conferencia, en todo el mundo a nivel internacional, incluyendo otros países y otras regiones de nuestra mundo, de nuestro Brasil y de nuestros otros buenos países. Así que quiero empezar reflexionando sobre la diversidad étnica, educación racial y superior en el contexto de integración de los países de América Latino y Caribeño. ¿Cuál es el tema que fue para mí dado a partir entonces de la reflexión de que esta relación entre diversidad étnico-racial o étnico y racial y educación superior en los países americanos, latina y caribeña, ella es complejo? Ni siquiera necesito decir que es una relación multifacética que conocemos y, históricamente, estas regiones han sido marcada por esta etnia y racial con poblaciones que incluyen personas, pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizos y otras etnias que constituye nuestra región. Sin embargo, de esta unidad las instituciones de educación superior a menudo, y nosotros todos sabemos que no reflejan adecuadamente esto. Heterogeneidad en su composición, estudiantes y profesores, y esto puede ser el resultado de una serie de factores, incluidas las desigualdades socioeconómicas, discriminación racial y étnica histórica, acceso desigual a una educación de calidad, desde la educación básica y las políticas, programas educativos a menudo con un perfil excluyentes. En los últimos años hemos visto y ha habido un aumento en este reconocimiento de la importancia de promover la diversidad étnico-racial en la educación superior como componente esencial para la equidad y la justicia. Esto ha ido creciendo en diferentes países de nuestra región y muchos países de América Latina y el Caribe, incluyendo la implementación de programas para mejorar el acceso y la retención de grupos históricamente marginados en la educación superior, y estas iniciativas incluyen lo que ya está disponible en Brasil. SER desarrolló más específicamente desde la década de 2000 en adelante, acciones afirmativas en las más diferentes modalidades como cupos para estudiantes, programas de becas indígenas negros, estudiar políticas de inclusión específicas, y diversidad en los procesos de selección, mayor composición de la diversidad en propios marcos y medidas de gestión, medidas específicas para combatir el racismo y discriminación dentro de su propio instituciones, porque como sabemos, inclusión de diferentes convocatorias con todas las citas de que somos diferentes, todos somos iguales en humanidad al mismo tiempo,
Esta inclusión afecta estructuras y muchas veces no tenemos normas y medidas internas que consideren, como las instituciones educativas superior tiene que cambiar incluso en las propias sanciones cuando situaciones de discriminación y racismo suceder bien, aunque hay una creciente reconocimiento de la importancia de integrar conocimientos y perspectiva de las comunidades étnico-racial en la educación superior, de los desafíos debidos a nuestra historia colonial y diferentes niveles de desigualdades socioeconómicas de nuestra diferentes países, y que esta presencia igual, y aquí quiero es ejemplificar esta diversidad étnico-racial, hablando principalmente de segmentos negros e indígenas en los cursos pregrado y posgrado. Este sigue siendo un gran desafío, acompañado también de dificultad para inserción no solo de los sujetos y de las materias, sino también estudios y investigación sobre la realidad y la cultura de esta misma diversidad de la que hablamos. Inclusión en CV, en investigación académico, con el fin de promover una educación superior más inclusiva que tener relevancia cultural para todos, personas, no solo para aquellos y los que reconocemos han sido excluidos de estos procesos. Así que yo también lo creo. También reflexiono que estas preguntas nos llevan a pensar en cómo como los pueblos latinoamericanos y pueblo caribeño todavía tenemos mucho que superar, ignorancia sobre nosotros mismos y la realidad misma. Todavía nos conocemos pequeño. No es eso. A veces circulamos poco, viajamos más lejos fuera de América Latina, de la región del Caribe, que exactamente dentro del nuestro región, y esto es un hecho y obviamente afecta la educación superior, afecta la educación de una persona, en general, y sus políticas. Así que, hablo aquí desde Brasil, pero creo que no debería ser muy diferente esta situación en otros países de nuestro país, región, principalmente debido a que nuestros CV son mucho más inspiradores en el formato de las realidades europeas, los estadounidenses en algunos casos, en nuestros propios países, en nuestras historias, en nuestras realidades locales, con un enfoque en estas poblaciones indígenas, afroamericano, africano, latinoamericano, pero no solo. Sí vi que quiero llamar la atención, también en nuestras categorías de análisis, como investigadores y como investigadores, nuestras metodologías de investigación como investigadores, educadores y educadores. También quiero llamar la atención en los conceptos con los que interpretamos la realidad misma, el Caribe latinoamericano y el mundo. Bien, y la realidad del mundo que quiero llamar. También preste atención a nuestra concepción de desarrollo económico, nuestro relación comercial, concepción exteriores, entre otros. Entonces no es porque posibilidad de que surja el grupo de la modernidad y la colonialidad, ¿cierto? Este colectivo, equipo interdisciplinario de académicos dedicados al análisis crítico de lo que llaman relaciones coloniales poscoloniales en América Latina, cuyo uno de sus fundadores, sociólogo peruano Anib Quirano, y otros han sido cada vez más estudiado por ciencias sociales y humanidades, principalmente aquí en Brasil, sino también en otros países de la región. Quiero llamar la atención sobre el hecho de que la base teoría de estas obras, que influyó y todavía influye profundamente en estudios de coloniales, poscoloniales y nos ayudó a contribuir a la dinámica de poder y desigualdad en la región. Pero es importante considerarlo y encontrarlo aquí. Da Cres más 5 es un espacio oportuno para que hay producciones locales de intelectuales, de maestros del conocimiento, tradiciones tradicionales de las comunidades indígenas y afro-latinoamericano y caribeño, más varios que también critican el colonialidad en sus propios términos. Lo que también puede ayudarnos a preguntarnos si integración en términos económicos
político y cultural en América Latina, y región por la que algunos de nosotros tanto luchar, ha considerado el conocimiento como valores, cosmovisiones, sabiduría socioambientales de los más diversos, comunidades indígenas afrolatinas, americanos caribeños y tantos otros, que son mayoritariamente explotados desde la empresa colonial. Son gente pobre que, vivir en un contexto de desigualdad social, y contextos económicos de violencia, pérdida de sus territorios de exploración, economía de las más diversas de Brasil y, estoy seguro que en otros también, países, algunas universidades, ellos, comenzar a reconocer la importancia de estos temas y incluso empiezo a asignar títulos a médico notorio para conocer a estas personas, el cual es un avance, pero la pregunta es si, educación superior en un contexto se renueva el diálogo de integración regional, con conocimientos como de estos maestros, o simplemente dar uno título. Pero otra pregunta. Estos colectivos y estos sujetos hacen parte de nuestras instituciones. Educación superior, como profesores, como descendientes, como consejeros, e interfieren, por ejemplo, en nuestras perspectivas la gerencia se convierte en decanos y los decanos se convierten en ministros y ministros de educación para la enseñanza superior. Esa es la cuestión. La integración no es suficiente para hablar de mi perspectiva, solo vamos a integrarme. Creo que tiene que haber una especificación de qué integración queremos hablando, y entiendo que esta integración, ella tiene que ser emancipador, y ser emancipador no solo debe privilegiar la inclusión de grupos, de países, de culturas, de colectivos en estructuras políticas, educativas, económicas, de potencia históricamente hegemónica, pero también investigue estas estructuras por sí mismas, percibiendo en estas estructuras ausencias, lagunas, invisibilización subrepresentada. Precisamente los pueblos y culturas que necesitamos darle un nuevo significado a pensando en nuestras prácticas y nuestra propia concepción de la política y integración regional. Los países más pobres se integran de la misma manera que los más ricos serán los nuestros. Prácticas y políticas de integración. También reproducir la idea de países. Los países desarrollados no desarrolló estas concepciones. Crear o guiar, mejor diciendo, no solo relaciones económicas, relaciones exteriores internacionales, relaciones diplomáticas entre nuestros diferentes países, sino que también orienta la educación, políticas educativas, planes de estudio, programas desde educación básica hasta la educación superior. Sigue en nuestras acciones, integración de pueblos y culturas que, dentro de lo nuestro, los países están experimentando procesos históricos y exclusión y violencia severas. Pregunta nuestra integración. ¿Qué sucede en las macroesferas de los gobiernos de nuestros ministerios? Incluyen preocupación por estas ausencias, producido en tensas relaciones de poder. Porque cuando hablamos de integración no se integra, estamos hablando de relaciones. Buena potencia. Seguro que estos son míos. Reflexiones acompañan las prácticas y políticas emancipadoras de diferentes países de América Latina y el Caribe, por acción, sociedad civil organizada incisiva, de los movimientos sociales emancipadores, de organizaciones indígenas afrolatinas, mujeres caribeñas americanas, personas con discapacidad intelectual, de los políticos progresistas, es decir,
todos, el impacto que tenemos en nuestra reflexiones sobre la integración. La región no viene solo de dentro, afuera, sino que proviene de la tensión en el sociedad para las instituciones de una tensión en la sociedad hacia universidades e instituciones de educación superior. Entonces, en ese sentido, quiero llamar la atención sobre el hecho de que las opciones políticas de los estados, los latinoamericanos caribeños pueden, para terminar, fortaleciéndose o pueden terminar, debilitando la agenda misma. La integración como parte de nuestra política, y nuestra política exterior, y por eso, que esta idea que traigo de una integración emancipadora latinoamericana y Caribe, así como todas las razones que hemos desarrollado aquí en nuestro país en Brasil, necesita ir acompañado de un control público de la sociedad civil ni siempre representada la educación superior. Para sus instituciones, le gusta mucho el monitoreo de la sociedad civil no es. Incluso la sociedad civil pone en tensión. La sociedad civil pregunta, sociedad correcta. La ciudadanía exige transparencia, pero al mismo tiempo, el tiempo es muy saludable cuando tenemos empresas con una empresa con la sociedad se vio efervescente, organizaciones políticas progresistas que llévanos adelante porque nosotros también sabemos que el contexto actual de América Latina y el Caribe ha sido testigo de la crecimiento de las movilizaciones dentro del sociedad civil, muy conservador y conservador, reaccionarios que en lugar de instigar instituciones para lograr grandes avances, de lo contrario, quieren quitarnos lo que ya hemos construido de antemano, emancipador dentro de las instituciones, los democráticos, especialmente aquí hablando, dentro de las instituciones educativas. Más alto, esta es una realidad tensa que vivimos no solo en Brasil, sabemos esto, pero también en otros contextos y países latinoamericanos y los caribeños, y muchos de nosotros hemos encontré sorpresas y sorpresas, tal es la violencia y cómo este tipo de organizaciones han crecido cada vez más no solo en nuestra región pero en otros lugares del mundo, y cómo hay una transnacionalización, por así decirlo, conservador y reaccionario que a menudo actuaba como una forma de simulacro de una imitación grotesca de acciones emancipadoras que construimos en el ámbito de la democratización de las sociedades y la democratización de la educación superior, y esto es nuevo para nosotros. Estamos lidiando con esta situación mediante este momento aquí en CRES. Es también el momento de estos intercambios, aprendiendo unos de otros, los demás, porque es necesario. Momento de fortalecer los frentes que luchan por la integración emancipadora latinoamericana y Caribe. Entender. Yendo más allá, también quiero resaltar que este movimiento que creó polarizaciones muy políticas, fuerte en nuestro país y en otros países, también, y en el mundo, han planteado, por así decirlo, y demostrado que tenemos muchas más diferencias ideológico a menudo entre nosotros, incluso vive dentro de instituciones de educación superior que nos imaginamos, y estas diferencias ideológico incluso articularse con proyectos de poder, y estos proyectos de poder dicen con respecto a los enfoques estratégicos, incluyendo en la gestión tomar, por así decirlo, delante y dale un drive, y eso no es emancipador lo que nosotros duro desde la historia de las luchas coloniales y la construcción de la democracia en nuestros países es democracia que está en tensión con esto crecimiento feroz cada vez más de
Capitalismo voraz del neoliberalismo, voraz de tantas desigualdades, de tantas exclusiones no solo en nuestra región, insiste en esto, hirviendo solo enciende la televisión y escucha un podcast más interesante para seguir en las redes sociales para ver que esto, efervescencia ella está en el mundo igual que lo hicimos durante mucho tiempo y organizamos la globalización, emancipador. Eso no es lo que somos, recibiendo y viendo ahora un contrario, respuesta conservadora y reaccionaria, lo que podemos lograr dentro de nuestras instituciones y países con respecto a una mayor democracia, la lucha por la emancipación, luchar por la solidaridad, la lucha por la vida, la lucha por la supervivencia digna, gente por la justicia social, la lucha por igualdad junto con equidad. Solo miramos nuestra propia gramática, momentos en los que era gerente o decano. También hablamos mucho más sobre igualdad social, racial, de género, pero no mencionamos la discusión sobre equidad, junto con la igualdad a medida que traemos. Hoy hubo un grupo que ya hizo esto, discusión, pero no fue algo que entró en nuestra gramática como nuestro acuerdo para mirar la sociedad, mira sus instituciones y más. Traer este debate sobre la igualdad y equidad para la educación superior. La educación todavía era muy restringida, básica, pero en la educación superior la discusión es muy reciente para nosotros y yo creo que no es reciente solo para Brasil, es reciente también en otras regiones, países de nuestra región, y solo se convirtió hoy una bandera política, una narrativa política para nosotros y para todos los demás, porque hay lucha social, porque hay efervescencia social. De lo contrario, tendríamos esto. Entonces lo que yo quiero llamar la atención sobre una articulación entre estas diferentes luchas, y no una disputa entre estos diferentes luchas y sujetos. Lo que vemos hoy en el mundo nos exige una capacidad de abrir un diálogo, articulación entre los frentes que voy a considerar aquí emancipador y progresistas mucho más que nosotros tuvimos o necesitábamos hace algún tiempo, años que han pasado bien. Siguiendo mi construcción quiero traernos mi análisis, reflexión sobre esta integración de nuestros países en América Latina y el Caribe, que inevitablemente tendrá que considerar esta diversidad histórica que existe en nuestra región, y diversidad es regional, es cultural, ella es económica, ella es política, ella es de raza, ella es étnica, ella es de género, ella es de diversidad sexual, ella de personas discapacitadas, es generacional. Luego, centrarse en la diversidad étnico-racial no significa ignorando que ocurre en este contexto más amplio de diversidad, y no consideremos este contexto gama más amplia de diversidad sin también consideramos desigualdades y formas diferenciadas. ¿Cómo ocurren estas desigualdades en nuestros diferentes países, región? Y este es nuestro desafío de entender los puntos clave comunes de una integración emancipadora y las especificidades de cada país y las especificidades de diversidad misma, que son los troncos, los ejes comunes, y al mismo tiempo reconociendo nuestras particularidades histórico, económico y cultural, políticas, etc. Piensa qué tipo de educación superior que necesitamos hoy, en el siglo XX. ¿Qué es la educación superior que necesitamos hoy en el siglo XX para nuestra región? Nuestra región tiene mucho que enseñar al resto del mundo, pero nosotros necesitamos una mayor articulación entre nosotros, reconociendo nuestros propios conocimientos y conocimientos para luego socializarlos también con el resto del mundo. Y creo que este es un tema nuevo que viene a nosotros, porque en lógica más que excelencia académica lo que más mira es un poco de disputa
Ese no es quien destaca más, quien produce más, no, quien es más científico que él, otro que es más ciencia que él. Otros. ¿Alguna vez has pensado que hablar de la integración emancipadora nos sitúa ante la propia pregunta sobre la concepción de ciencia que tiene permeado nuestras propias instituciones? ¿Cómo pensar que también es ciencia la que se puede equiparar a la ciencia? Conocimiento de maestros y conocimiento, pueblos indígenas. ¿Cómo pensar que podemos formar cursos, posgrado en el que tenemos maestros y amantes junto con médicos y doctores, uno aquí en Brasil, de nuestro ranking bursátil, productividad, y que tengamos estudiantes, también diversos en raza, etnia y género, diversidad sexual, discapacitada, trabajando dentro de un salón de clases, trabajando en laboratorios de investigación, en el campo de las tecnologías, en el campo de ciencias exactas llamadas difíciles, en campo de la energía nuclear. Pensemos, entonces es posible, no imposible, pero ¿hacia dónde vamos? Rastro. Creo que estos son reflejos que el debate sobre la diversidad étnico-racial en la integración América Latina y el Caribe nos trae. Esto no es una utopía de profesora Nilma, no lo creo. Cuando miramos nuestro realidades encontraremos muchas líderes que ya han estado aquí, dejó su legado a otros que son actuando en este momento, que también tiene este tipo de utopía. Y si somos, mire las instituciones que tenemos hoy, estamos a favor de instituciones que estudiamos, ¿no es así, Rui? La necesidad de, antes del URG de hoy, pensemos así, la UFMG de antes, la UFMG de hoy, cuántos cambios que nosotros también hemos logrado hacer, y cuántos impactos ya tenemos nosotros mismos. Indagamos sobre las concepciones de la ciencia, del conocimiento científico, del conocimiento de temas que ya hemos avanzado, y avanzamos no solo porque elaboramos, y sabemos cómo elaborar. Estoy en una audiencia que, vale, bueno, pero sabemos por qué estos sujetos y estos sujetos comienzan a ven y ponte entre nosotros, y comienza a llegar a las más diversas realidades de los países aquí representados, comienzan a llegar por derecho y no por concesión. Eso hace todo la diferencia está en ese espacio, producir conocimiento y competir, espacio de gestión, etcétera, etcétera, por derecho. Es muy diferente a hacer concesión de que integro a algunos y no, yo integro a los demás. Esta es la diferencia, y es en esta relación entre lo diverso que aprendamos más sobre nosotros mismos, diversidad, y aprenderemos más sobre la igualdad misma, y lo haremos aprender más sobre la democracia en educación, en la educación superior, y vamos a aprender más sobre equidad y qué saludable es para avanzar. Demócratas al mismo tiempo. Vámonos también aprendiendo cuánto todo eso es saludable para el campo democrático, no por el campo reaccionario, por el campo conservador, y que esté más diferente de lo que estamos hablando aquí. América Latina y el Caribe integrada. Pensamiento integrado como enfoque en la educación superior no es necesariamente el pensamiento de todo el grupo que quiere trabajar en educación superior de sus políticas, y que tenemos que tener claridad política sobre estas cuestiones políticas y epistemológico. Estamos muy bien encaminados. Todavía tengo el tiempo caminando. Quiero llamar. Tenga en cuenta que los grupos, a menudo, los conservadores reaccionarios, también utilizan el discurso de integración, pero cuando lo hacen intento de engañar, por así decirlo, menos atento y menos atento. Es un discurso falaz porque lo que propone es la disolución de vínculos de solidaridad o
individualismo, fundamentalismo de mercado, y en Brasil también hemos vivido fundamentalismo religioso junto con mercado. No solo en Brasil sino aquí, también predican con mucha fuerza la heteronomía del poder político, la concentración por estados con mayor poder económico, decisión en el contexto de la integración dentro del propio territorio, a nivel nacional y en la región, además de predicar la sometimiento de los intereses nacionales a intereses extranjeros, a intereses capitalistas, a los intereses de las grandes corporaciones transnacionales, y esto va añadiendo también un intento de neutralización de este debate tan fuerte que aquí también lo hacemos si lo intentas y sucede. No solo esta neutralización de los debates, como también le pasa a persecución de líderes políticas individualmente o búsqueda colectiva de movimientos, de los movimientos indígenas y sus líderes, asesinatos y muertes. Nosotros, la gente, ha estado siguiendo esto. La violencia es muy fuerte, de sectores y líderes afro, los latinoamericanos, caribeños, que son conflictivas y que van contra la corriente de estos ideales de extrema derecha, derecha liderada por los medios, poder hegemónico, hoy debido a la injusticia injusta. Normalmente digo esto sobre los jueces, fiscales del tribunal, y que toda la situación lleva a los estados a implementar lo que todos y cada uno de nosotros conocemos aquí: duras políticas de austeridad fiscal en detrimento de políticas redistributivas y, principalmente, de políticas bursátiles. Afirmativo, y creo que esto es una realidad que nosotros se cruza tal vez, y aquí quiero proponer, la educación, y en particular la educación más alto podría ser uno de los caminos destinado a la construcción de experiencias significativas de integración regional que trae temas. Se refiere a propuestas de diferentes países, guardando nuestras particularidades histórico, social, político, económico, lingüística, étnica, racial, y al mismo tiempo entendiendo dónde podemos construir enfoques donde podemos fortalecernos como una región tan al sur como la cooperación del sur, dando un nuevo significado a lo que ya hemos hecho hasta el día de hoy con respecto a esta cooperación. El sur en esta construcción de igualdad, diversidad accionaria en nuestra diferentes contextos. Sé que es desafiante, nadie necesita decírmelo, pero no es imposible. Eso es lo que quiero, llamar la atención sobre esto. Tenemos entonces, para conocernos un poco más y pensar, ¿cuáles son estas estrategias para que podamos, conozcámonos un poco más, que necesitamos construir, por ejemplo, formas de intercambio académico y cultural que involucrara movimientos sociales decentes y acciones culturales de la internacionalización latinoamericana y el Caribe entre nuestras instituciones, prácticas docentes en educación superior, pasantías inter y interdecentes, las propias universidades, para que conozcamos mejor el nuestro, realidades, estas culturas nuestras, nuestros proyectos tecnológicos educativos, en los más diversos ámbitos, para que podamos, entendamos la importancia de las artes, importancia de la justicia, la importancia, salud, entre otros, y entiendo que este es también uno de los objetivos de encuentros como este, que es lo que más crece 5 y la próxima conferencia, ese vecino. Pero nada de esto se puede hacer sin posiciones políticos, y sin presupuesto. Necesitamos un presupuesto decente. Y las posiciones políticas no son suficientes. Simplemente tenemos un buen posicionamiento político y no tenemos las condiciones para llevarlos a cabo. Significa luchas internas, disputa, discusiones internas entre nuestros propios países e instituciones.
Esto también implica saber cuál es el países de la región que se encuentran en condiciones para que podamos hacer esto. Disputas porque sabemos que hay gobiernos autoritarios en nuestra América Latina y Caribe que ni siquiera permiten debates como estos suceden, entonces implica otra esfera de resistencia. Pero ¿dónde es posible este diálogo? Hay que detenerlo cada vez más y, en este sentido, creo que esto es posición política de cada uno. Cada uno no es solo como institución, pero también es nuestro posicionamiento como ciudadanos y como ciudadanos en los demás lugares donde estamos. Necesitamos reanudar y apoyar con obliga a los gobiernos progresistas porque esto ascenso de estos gobiernos particularmente en Sudamérica fue el que dio un gran impulso para otra perspectiva de la integración regional que venimos experimentando desde hace algunas veces y que de ella somos tener estas discusiones aquí hoy y, en este sentido quiero llamar la atención sobre que esta perspectiva de la diversidad racial, étnico y de integración emancipador no es romántico de ninguna manera. Algunos todo lo contrario, ella es comprometido políticamente con la transformación social. Ella no es eso. Quien forma parte de grupos que utilizan una retórica de la integración, una retórica de diversidad, pero en realidad la acción no es una acción democrática y educación avanzada incluso en los más varios intentos de ser capitaneado por sectores conservadores reaccionarios. Ella es considerada por todos nosotros y ella es visto por todos nosotros como un medio, camino, una clave importante para conocimiento de la formación de un pensamiento crítico de la emancipación de mentes, porque es muy difícil para ti encarcelar el proceso educativo, es muy difícil para usted encarcelar el proceso educación en campos conservadores y no conservadores, tener espacios para respirar allí. Emancipadora, vivimos esto aquí en Brasil, estuvo bajo dictadura durante mucho tiempo militar, hemos experimentado esto en los últimos años aquí en Brasil, y uno de los referencias que tenemos en nuestro país. Estas son las enseñanzas que nos dio Paulo Freire. Salió en momentos muy difíciles de dictadura, de una concepción liberadora, educación emancipadora que pasa por de la educación básica a la enseñanza superior que nos inspira hasta el día de hoy. ¿Es posible? Y luego quiero llamar atención que también es necesario. Conviértete en este choque y es una disputa de pensamientos, de conocimiento, de concepciones, las propias concepciones, integración conservadora y educación superior y diversidad que también se extiende entre nosotros. Así que quiero llamar más la atención, ya que para esta perspectiva, el progreso emancipador en América Latina y en el Caribe es necesario que los temas como desarrollo económico, inversión en infraestructura, tecnología, energía, integración, paz, sumémoslas también dando la debida importancia para las cuestiones de diversidad étnico y racial latinoamericano, Caribe. ¿Y por qué? Porque para entender un territorio tan diverso en varios aspectos como el nuestro no podemos olvidar que somos el pueblo. América Latina y el Caribe también formado por diversos colectivos étnicos y racialmente, y que muchos de los desafíos de superar las desigualdades en pobreza, garantía de universalización de educación básica y el ingreso y permanencia en la educación superior y consolidación de la educación misma, más alto, vivido en nuestra región no puede ser. Pensé sin considerar eso sobre él. Principalmente indígenas y los afrolatinos y caribeños imponen una situación de seguir siendo los que más sufrir luego caminando hacia el final. Yo quiero resaltar que estoy interesado aquí, junto a ti, en estas reflexiones, colocado aquí en esta conferencia que, haciéndolos parte de nuestras reflexiones sobre la educación superior en nuestro países, tomando como ejemplo la construcción de políticas a favor de la inclusión y
democratización y emancipación de algunos de estos colectivos. Puedo dar algunos ejemplos de Brasil de los que estábamos hablando. Poco es Denis Rui, y yo de experiencias que CAPS ha tenido el CNPq en Brasil. Ministerio de Educación, Ministerio de Igualdad Racial del Pueblo, pueblos indígenas. Solo estos ministerios ya implican una reconstrucción y creación que tuvimos en Brasil desde el últimas elecciones de 2022 por culpa de 2016. Maestro Pitman, maestro, profesor habla, profesor todo el tiempo. La presidenta Dilma Rousseff legítimamente elegidos hasta las últimas elecciones. Vivimos tiempos muy difíciles en nuestro país que seguiste junto con una pandemia que se extendió por todo el mundo, y es solo esta reanudación democrática de las últimas elecciones que estamos revitalizando otra concepción, no solo la reconstrucción democrática sino también de educación básica y educación superior. Entonces en un porro tenemos hoy los proyectos como Caminos, Americanidad, Parfer, llamado Parfer de la diversidad, con una serie de se trata de acciones provenientes de la educación básica en profesores de formación docente, para enfoques como la educación escolar, educación rural, indígena, quilombola. Tenemos hoy en la Fiscalía General de la República, Unión, un programa llamado Esperanza García, que son becas para formación. Personas que estudiaron Derecho pero que aún no tengo las condiciones para prepararse para puestos públicos en defensa pública que tenemos hoy en Brasil. También es otro, que es reconstrucción propia de una secretaría dentro del Ministerio de Educación que apunta a las cuestiones de diversidad que también tenemos en Brasil. Te doy ejemplos para que veas políticas y políticas que pueden ser Ártico en particular, con tantos otros que podemos hacerlo. Tenemos ley de cuotas, como ya saben, para licitación pública, para universidades públicas, cuotas para gente indígena, gente negra, discapacitados. Tenemos acciones dirigidas a mujeres, o sea, nada de eso es construido solo a partir de 2022, es decir, fruto de una efervescencia histórica de sociedad brasileña. Algunas políticas se retoman. Por eso digo que un terreno democrático es extremadamente importante para que podamos tener otro tipo de integración, emancipación en América Latina y Caribe, especialmente considerando el diversidad étnica y racial en la educación superior. Y termino diciendo lo siguiente: para todo esto nos enseña que la diversidad étnico-racial como uno de los elementos de la integración latinoamericana, y Karim Benag, ella necesita a Ares. Los demócratas necesitan un Estado, derechos democráticos a ser logrado y arraigado, y ese es nuestro. La lucha como región es una lucha de ciudadanos, y los ciudadanos de esta región van o no. Además, esto hace que nuestra tarea en una educación superior aún más responsable, incluso con el cambio social, con el equidad y con nuestra intervención de forma emancipadora en el mundo en ebullición, que vivimos, lugares de educación superior y todas sus áreas de conocimiento, búsqueda de CV, asistencia social, extensión docente de internacionalización, profesores técnicos decentes, decanos, ministros y varios instituciones, ante el compromiso de con nuestras acciones, con nuestra articulaciones, luchar para traer más dignidad a sociedad, especialmente para los sujetos, para los temas de los versos tratados como desiguales en estas tensas relaciones de el poder. Todavía nos sitúa ante el compromiso para superar el racismo, del machismo, del patriarcado, LGBTQ+, fobia al capacitismo y la superación, sufrimiento humano en nuestra región. Compromiso con la paz, un compromiso con esta paz tan necesaria en nuestra vida, más diferentes lugares del mundo actual, principalmente en la que civiles, niños, mujeres, familias enteras, vivir de la violencia,
Simbólica la violencia del Estado. Necropolítica en las dieres de Achille MIBI. La violencia de guerra que necesitamos urgentemente. Que el mundo toma una postura a favor, solidaridad por la experiencia de los derechos, y por mucha paz. Gracias maestra Nilma, muchas gracias. Para esta clase, una clase magna, una clase. Magnífico. Aplausos.